Gente maravillosa, ¿cómo están? Espero que muy bien, buen martes para todos. Le cuento a la gente de Instagram que estoy saliendo en directo por YouTube en el canal de Quinta Dimensión Online, así que por eso estoy mirando a la cámara con la compu. Estoy en mi programa de Medicina Integral Consciente que hago una vez por semana, así que bueno, vamos a ver si por Instagram también sale bien, si no, se pueden sumar en YouTube canal de Quinta Dimensión Online, ¿sí? Que está en este momento en vivo, o por el canal de Facebook de Claudio María Domínguez también, ¿sí? Así que bueno, es agradable para mí estar en vivo, tratar de ver si esto funciona, de estar en los dos lugares a la vez, porque la verdad que tengo mucha información para comunicar, para contarles. El tema de hoy va a ser patrones y programas que se repiten. Es muy importante este tema de los patrones y programas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Porque nosotros cuando hacemos la terapia de decodificación, de biodecodificación, según definiciones cambia el nombre, es lo mismo, puede cambiar el tipo de la sesión, la forma en que se hace la sesión, cómo encara el decodificador la terapia, pero más o menos las bases son las mismas, tiene sus orígenes en las investigaciones del doctor Hammer, con todo lo que tiene que ver con los patrones de cambio neurológico que se producen ante un shock biológico, ante una situación de estrés, y eso genera también un cambio corporal, físico, ante la respuesta de ese shock, que por lo general es una situación muy estresante, pero vivida en soledad, un impacto profundo. La persona no lo puede resolver, se queda solo con el conflicto. Y por eso ese conflicto es como que queda guardado en su inconsciente, en la mente inconsciente, y de esta manera permanece como, por decir, bloqueado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la persona lo olvida, porque nosotros tenemos una mente, un cerebro que es muy maravilloso, y el objetivo de nuestra mente es mantenernos vivos, ¿sí? La supervivencia. ¿Qué significa esto? Que las respuestas ante situaciones que vivimos con el afuera deben ser puntuales y precisas, porque si nosotros fallamos en esa respuesta ante una situación de peligro, morimos, ¿sí? Entonces, la biología, la naturaleza, tiene este código genético en nuestras respuestas fisiológicas de nuestro cerebro pensante, de nuestra mente pensante, que hoy, aclaro, el cerebro, además del que tenemos en la cabeza, el intestino es un cerebro, el corazón es otro cerebro, la piel se está diciendo que tiene también receptores neuronales como cerebro y creación de conexión directa con el cerebro, se está evaluando la vejiga. Entonces, hay múltiple funcionalidad de órganos que tienen como un automatismo, responden ante situaciones puntuales. Y ese objetivo justamente es la supervivencia. Por ejemplo, el miedo. Esto yo siempre pongo los mismos ejemplos, así que el que me escuchó va a decir siempre dice lo mismo. Bueno, el día que se me ocurran otros, crearé otros. Por ahora mi mente y mi pensamiento está ahí limitado con lo básico para que ustedes puedan comprender. Hay un ciervito comiendo pastito ahí tranquilo, ¿no? Pastando, de golpe escucha que se mueven los pastizales y hace tuk-tuk, ¿no? Lo vemos en todas las películas, series, etcétera. Y sale corriendo. ¿Por qué sale corriendo? Porque hay miedo, percibe miedo, que es una emoción biológica. No tiene tiempo a razonar. No es que se movió el pastito y estará razonando, es mi grupo de ciervos que está viniendo para acá, porque el sonido es otro, el movimiento es distinto, incluso usa el olfato también, que seguramente hay un aroma diferente, entonces eso automáticamente escapa. Que el miedo es o me escapo o me escondo. Después, otra emoción es el asco, ¿no? Que eso también tiene que ver con, imagínense, los animales y también los primeros hombres, ¿no? Cuando empezaban a explorar, a recolectar alguna baya, alguna fruta, algo, olían, probaban. Si alguno de los que probaba se moría, obviamente que
sabíamos que eso ya era veneno. Por lo tanto, también tenemos nosotros patrones inconscientes, que no es algo porque sí, que en la edad de la niñez no queremos comer cosas verdes, porque estudios antropológicos detectaron que lo verde es veneno, por ejemplo. Entonces los chicos rechazan lo verde porque es instintivo, ¿sí? Es algo natural, de la naturaleza. Ese es el asco. Y si no, tengo que vomitar, sacarme el veneno de encima, ¿sí? Por eso hay gente que, no sé, comió algo y lo olió y, ¡ay, qué feo! Y enseguida lo vomita. ¿Cómo puede ser tan rápido? Es el instinto, esta respuesta biológica. Por el otro lado tenemos la tristeza, que tiene que ver con el sufrimiento, el dolor, sobre todo. Entonces, no sé, voy caminando por un lugar, pongo el pie en un hormiguero, enseguida saco el pie, me alejo de la zona, me echo agua, no sé, soluciono el problema y sé dónde está el hormiguero, o sea, es más, aviso, miren que hay un hormiguero, ¿sí? Para evitar el sufrimiento, el dolor y el riesgo de la muerte relacionado a eso. Y la rabia tiene que ver con la lucha sobre todo por el alimento, ¿sí? Por el alimento, por la comida, porque el que come sigue vivo, ¿sí? El que no se puede morir de hambre si viene una sequía, ¿sí? En los animales. Un león cazó una presa, se la está comiendo y vienen las hienas a querer robar la comida. No son porque es de vagancia, simplemente porque es lo que hay para comer, porque seguramente no haya otros restos de animales, ¿sí? Entonces, el ser humano, ¿qué sucede? Instintivamente, biológicamente, esta respuesta nosotros la tenemos, esta respuesta. Pero, siempre hay un pero, hemos tenido el desarrollo a nivel evolutivo como especie que, como otras tantas especies, obviamente que nos desarrollamos y nos comunicamos en manada, tenemos grupos sociales, tribus, ¿no? Pero esas tribus fueron formándose características con situaciones que fueron demarcando imposición de información, donde la respuesta esta biológica no debe ser así, se tiene que bloquear, ¿sí? Bueno, acá me manda un saludo Noé. Bueno, me alegro, Noé. Cualquier cosa, si querés, estuviste en un tratamiento con el hijo de 11 años por una leucemia. Bueno, lo que necesiten consultarme, yo les puedo ir orientando. Si los que quieren hacer la terapia se comunican conmigo, no hay ningún tipo de problema para hablarlo. Claro, acá no dice los patrones ancestrales. Bueno, hay que verlo, ¿viste? Porque eso nos tenemos que sentar a mirar. Ahora les voy a ampliar un poco ahí para que ustedes puedan entender. Tengo acá un par de historias de consultas para contarles un poquito cómo es la historia, porque parece que fuese loco este tema de la repetición, pero ya lo hablamos en otros programas, también con una invitada, una psicóloga, que estuvo conmigo compartiendo. El año pasado hice uno también del árbol, que expliqué un poco ahí el árbol, así que tienen también información para ir a ver. Vayan a ver los otros programas, que están todos grabados acá, subidos en Quinta Dimensión, o en mi canal de YouTube, que ya fui subiendo la mayoría, me faltan varios por subir, pero bueno, ahí tienen también. Si no, lo encuentran acá en Quinta Dimensión. O le escriben a los chicos de Quinta Dimensión a mí y los busco y se los mando por Instagram, por Facebook, no hay problema. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ante nuestro desarrollo evolutivo, empezó la sociedad ya, no éramos tribus, ya empezaron las sociedades, ¿sí? Y dentro de las sociedades está el tema del núcleo familiar, ¿no? Las familias, las estructuras. Cada familia es un mundo, dice el refrán, y esto es así, es increíble. Pero cada familia tiene sus patrones que sostienen a capa y espada, porque el objetivo también de esta información que nos viene en el inconsciente no es solamente sobrevivir yo, es que sobreviva mi especie, que sobreviva mi árbol fundamentalmente, mi familia, que es la que me dio la vida, esta familia que tiene para arriba
tatarabuelo, chosno, no sé cómo sigue. O sea, para arriba hay muchísima información desconocida, perdida completamente. Incluso muchos de nosotros, yo digo muchos porque a mí es uno de los casos, nos falta información a veces de los bisabuelos, no sabemos ni de los abuelos bien historia, o las fechas concretas de muerte, qué pasó, qué día tuvo. Bueno, todo eso está perdido. Pero estos grupos familiares, volvamos acá al este, pues yo me voy, me abro y me voy, nosotros como sociedad empezamos a tener reglamentos, ¿sí? Cállate, esto no se hace, esto no se dice, para educarnos, ¿no? Nos tienen que educar como niños y por lo tanto en esta educación se empieza a silenciar la voz del niño. El niño no tiene voz en un momento dado de la historia. Ahora el niño empieza a tener voz de vuelta y ya el niño, de pasar a tener voz, se pasa incluso al síndrome del emperador, que tiene que ver con estos niños que le pegan a los padres, que insultan a sus papás, bueno, que ya el padre está así, el pibe hace lo que quiere con 8, 9 años, 7 años, 5 años, 3 años, y la mamá, bueno, hijito. Bueno, y esto es algo grave, porque estos papás, intentando resolver sus propios conflictos, dejan toda una apertura ahí de libertinaje ya al hijo. Pero el niño es un chiquito, el niño no puede tener tampoco la libertad de decisión completa en su vida de todo, porque no tiene una autonomía como un animal. Los animales, vos decís, bueno, no se cumplieron los 45 días, el gatito te lo dan. Ya está, ya hay destete, qué sé yo. A los 3, 4 meses un animal ya está solo, genera su propio búsqueda de alimento por lo general. A los 6 meses. Y fíjense qué interesante que si el animal cuando nace no se para de pie, no camina, el elefante lo estimula, al elefantito, la jirafa, y tratan, la mamá, tratan, pero si no se para, no puede seguir porque la manada se va. Entonces se muere, queda atrás. Nosotros, nuestra especie humana es distinta, porque nosotros sostenemos a nuestros hijos hasta los 35 años en la misma casa, por lo general. Sometido ahí, cómodo, el adulto de 35 en rol de niño, queda ahí atrapado. No puede avanzar, no puede nada. ¿Por qué? Porque los padres avasallantes sobreprotectores, o la madre, ¿no? Hay uno de los dos ahí y el padre tal vez callado. ¿Sí? La madre sobreprotege, el padre callado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos que responder a nuestra reacción emocional, como de chiquito tanto nos dijeron callate, bancátela, no te metas, sos un niño, no opines, muchas veces nos pasa de grande que alguien nos pide una opinión y ¿qué opino? No sé. Decidí vos. ¿Por qué digo decidí vos? ¿Por qué? Y porque de chica no podía. O ante el miedo o el asco me quedo ahí, quieta. Como les digo siempre, estás con una persona en el colectivo con un olor terrible y ante el asco, en lugar de levantarte y decir, ay, no puedo ser maleducada, me tengo que bancar todo el viaje, 1 hora de Constitución hasta la Ferrere, con la persona al lado, por respeto. Y no me levanto, o no le digo, mire señor, discúlpeme, voy a abrir la ventana, no. Entonces, y así estas son cosas pavadas, ¿no? Estoy contando. Pero así no podemos responder ante el abuso de un jefe, ante la violencia de una pareja, lo que sea, porque estamos bloqueados. Entonces, ¿esto es algo que es casual? ¿Es algo que le pasa a algunos? No, es algo que viene en nuestro sistema de aprendizaje. Viene con nosotros. La gran mayoría, salvo que alguna persona haya tenido unos padres con una mente muy abierta y evolucionados en esas épocas que estoy hablando para atrás. Yo hablo siempre de gente que hoy por hoy tenga entre 30 y pico de años para arriba, ¿no? Tal vez los demás vengan con algún patrón de cambio. Pero, como esto se repite, muchas veces no se sale, por más que la pareja sea joven. Siguen repitiendo los patrones o se van al otro lado, como lo que expliqué del síndrome del emperador, donde el niño hace lo que quiere. Entonces, bueno, estoy acá, estoy en Instagram también. El programa, ahí Lili me estás ayudando, gracias. El programa va a quedar grabado en YouTube.
Acá no sé si va a quedar en Instagram, después veo si lo puedo llegar a grabar. Si no, yo en estos días, después cuando los chicos de producción lo suben, lo comparto en historias, por lo general, si no me lo piden, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa acá? Más allá de esta historia de mi respuesta mental ante estas cuestiones puntuales. Nosotros tenemos algo mucho más profundo, que además de lo que sucede en la familia, sucede a nivel inconsciente colectivo. Que acá el gran genio Carl Jung, que es un psiquiatra, psicoanalista, hizo investigaciones sobre muchas teorías. Y una de ellas fue la de los arquetipos, que tiene que ver con una construcción que nosotros, por todas estas cosas que vamos aprendiendo en la vida, vamos interiorizando como verdad. Y muchas veces esta información viene de la afuera, pero de la afuera más allá de la familia, ¿sí? Por ejemplo, la mujer tiene que ser rescatada por el príncipe azul, ¿no? Las películas que hemos visto durante toda la infancia. Eso es un patrón que se nos mete. Y nosotras, las mujeres, compramos desde chiquitas ese patrón. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro inconsciente estamos esperando que venga el hombre a salvarnos la vida, a rescatarnos del drama de esta vida de condena que nos tocó. Y por eso, cuando empiezan a pasarnos cosas que no coinciden con este encuentro, o sea, no aparece este hombre, ahí empiezan todas el choque interno, de situaciones que no nos cierran, porque yo estoy esperando esta información aprendida, que se deposite en mi vida, que suceda, que se haga real, ¿sí? Lo mismo como creer que a los 30 años voy a tener una casa, la familia con 5 hijos, todo lo que nos fueron diciendo que iba a ser así, ¿no? Todas estas construcciones de información que claramente nosotros hemos ido evolucionando como sociedad y cada vez estamos más alejados de esos cuentos, entre comillas, que nos creó la sociedad, las películas, Hollywood, ¿sí? Disney, las propagandas, la gaseosa cola de la felicidad, tomá esta gaseosa que es felicidad. Entonces vos te crees que destapando una gaseosa la vida es más feliz. Entonces empieza a caer un montón de información que se instala como verdadera, como patrones, ¿sí? Esperen que les quiero leer acá un poquito como para ampliar un poquito. Entonces, muchas de estas informaciones tienen que ver con lo mitológico y lo simbólico, ¿sí? No, ni siquiera con lo real, ni siquiera con lo verdadero. Y estos efectos de esta información mitológica se empieza a incorporar en la psiquis, en nuestra psiquis, ¿sí? En nuestra mente, generando creencias y también luchas y dolores propios, también motivaciones. O sea, me veo motivada por esto que creo, que es así, que me vendieron, que es así. Y voy atrás de eso, porque me dijeron que a los 40 años yo tenía que estar relajada, tomando sol, mi vida estaba estable, financieramente, todo acomodado. Y me encuentro que tengo que hacer malabares porque vivo en un país o en un continente donde la economía rígida se quiebra todo el tiempo. Entonces, todo esto me lleva a situaciones a mí que me afectan y que me enferman, ¿sí? Que me desestabilizan, me llevan a estados de desarmonía, como siempre decimos, la palabra, ¿sí? Y acá nosotros utilizamos también mucho la intuición en esta creación, ¿sí? La naturaleza. El tema, ¿qué sucede? Como les digo siempre, hemos aprendido a pensar más las cosas que a sentir la intuición. Y cuando está la intuición ahí al lado, no, la rechazamos a la intuición. Dejamos que ese razonamiento absurdo de ideas, de creencias, de información aprendida, me diga que no, que es por allá, no que es como la intuición o la corazonada yo tengo, ¿sí? Aunque de entrada ese arquetipo es construido desde niños
con todo lo que tiene que ver la información intuitiva, ¿sí? Que vamos desarrollando. Pero de grande generamos este choque. Por ejemplo, dentro de los arquetipos, uno de los típicos que se ve, que es uno de los más claves, es el del niño herido. Hay un montón de arquetipos, de estructuras, ¿sí? Que se van creando. Estos arquetipos son como si fuesen personajes, por decir. Y nosotros en realidad somos todos esos personajes. Pero según la situación, puede ser que uno sea el que salte más y a la luz, como con más fuerza, ¿sí? Y a su vez, entre estos arquetipos, hay como un desbalance, luz y sombra. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, si hay una situación de víctima, yo tengo que ir a buscar mi protagonista para generar mi equilibrio, ¿sí? Esa es la luz y la sombra. Entonces, el equilibrio en realidad no es ser ni víctima ni ser el ego total en mi vida. Tengo que ir en el medio, ¿sí? Y como encontrar un equilibrio en esto. Bueno, entonces esto está todo en la mente inconsciente, no es que yo puedo darme cuenta de todo, pero sí voy detectando patrones de repetición. Cuando los problemas se me suman una y otra vez, y empiezo a poner en la mesa mis conflictos, más los conflictos de mi familia, y ahí puedo entender, acá hay una desvalorización, hay un conflicto de algún tipo que no nos está ayudando. Hay arquetipos que tienen que ver con el complejo de Electra. Este es muy común también, que es el de la nena enamorada del papá. La nena que visualiza al papá como su amado. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, acá? Cuando un papá, que hace poquito atendí un caso, cuando un papá es infiel con la madre, se va con otra mujer o la nena descubre la infidelidad, ella es la que pierde al papá, porque ella está en ese momento de su edad en pleno complejo de Electra. Lo mismo puede pasar en el Edipo del hijo o con la mamá. También hay cruzados, Edipo de madre con hija, perdón, de hija con madre, ¿sí? También se puede dar cruzado, no tiene que ser sexos opuestos. Pero lo más natural es el otro, ¿sí? Entonces, cuando una nena, por ejemplo, ve al papá, como me contaron en un caso, besando a la abuela, el padre amante con la abuela, la nena, su reacción no es, che, mi papá la está engañando a mi mamá con mi abuela. No, mi abuela me está robando a mi papá se está yendo con mi abuela, porque ahí está el complejo de Electra, ¿sí? Y después, esta mujer, el día de mañana, va a buscar, por lo general, o repetir ser infiel ella de su marido, o irse a la oposición. Entonces, en la oposición, ¿qué busca? Ser amante de hombres. Porque cada vez que es amante de un hombre, se encuentra con el papá que amaba y que el papá la abandonó por la abuela. ¿Sí? Bueno, parece muy de trastornada la mente. Si es esto, qué trastornado todo esto. Es la mente de nuestra creación de la infancia. Nosotros tenemos una mente de chiquitos que está madurando, que está entendiendo. Entonces, cuando nuestros padres nos mandan información tóxica, contaminada, incorrecta, que lamentablemente lo hicieron así, y fue su forma, porque seguramente este papá también pudo haber visto en su historia familiar infidelidad con de los padres, o no recibió amor, y entonces tiene que ir a buscar amor en todas las mujeres que le brinden amor, en todos los seres que le den amor, porque carece de amor propio. Bueno, por lo tanto, esto es así, porque nosotros venimos a tratar de resolver esto vivido, o del árbol. Por ejemplo, niño herido. Los niños heridos son los niños por lo general abandonados. ¿Qué tipo de abandono sufre un niño? Se le muere la madre o el padre, por lo general la madre es el conflicto más grave. Una vez que se muere la madre, por lo general hay destrucción familiar, la familia se rompe. Son pocos los hombres que sostienen la familia sin la mujer. La mayoría se va,
reparte a los hijos con los tíos, los pone en orfanatos, o busca una señora, enseguida se casa con otra, se junta con otra, y bueno, esa mujer cría a todos. Y a veces esa mujer es la típica madrastra, violenta, malvada, o sea, que más marca el conflicto para esos hijos, que más heridas, ¿no? Porque además de la del abandono se suma la de la violencia. Entonces, ¿qué pasa acá? El niño herido, cuando uno ve un árbol de un niño herido, es repetición tras repetición. Por lo general no le va a pasar a todos los hermanos, porque está lo que se llaman los dobles, que los dobles tienen que ver por nombre, por fecha, que eso ya lo hemos charlado. Y cuando vos tenés la misma información, en cierta medida estás repitiendo la historia. Por ejemplo, hace poco atendí una chica muy interesante que la tatarabuela había sido abusada por un patrón, queda embarazada y le sacan el hijo. ¿Sí? Entonces el hijo ya está sin madre, ¿no? Estamos entendiendo. Paso número 1. Después forma familia con otra persona que tiene otra hija, pongámosle, y ese hombre se va, abandono de padre. Entonces primero, ese primer hijo se queda sin madre. El segundo pierde el padre y se va. Después, del otro lado, pongámosle, porque son en espejo también, viene el patrón en la otra familia de muerte. Entonces, una madre del otro lado muere. Entonces, los hijos de este lado se quedan huérfanos. ¿Sí? Y estos son los abuelos que después se forman pareja, ¿no? Estamos hablando. Carencia de los dos, abandonos. Por muerte, por irse, o por estar y no estar presente. Porque uno dice, ay, yo, Mariana, trabajo 12 horas todos los días. ¿Y cómo hago para estar? No tengo posibilidad. A mis hijos lo termina criando una niñera, lo que sea. Entonces, ahí me dice, Atelier Adelina, ahí te voy a contar la historia, ¿no? Para que vayan entendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, por acá le roban un hijo a uno, a una, después el otro se va, de este lado muere otro, ¿sí? Se forman acá pareja, tienen hijos. Estos papás ya poco afectuosos por lo general. Hay algunos que hacen un cambio radical, que son los que hacen reparación. Cuando vos reparás porque tomás conciencia de esto y pasás a solucionar, porque te das cuenta de tu historia de carencia. Y sos amoroso, bueno. Pero muchas veces no, porque no, ¿de quién aprendieron el amor? Si no hubo nadie ahí. La mamá si estaba, tenía que salir a trabajar, el otro se le murió la madre, lo criaron los tíos, bueno, o se criaron entre los hermanos, bueno. Y acá nace una madre de estos abuelos, que es la madre de ella, que se separa cuando ella es chica. ¿Sí? Entonces acá ella vive el abandono, pero por una separación acá, un divorcio. ¿Sí? En estas eras modernas, porque lo otro estaba sucediendo en el campo, ¿sí? Hace, no sé, más de 100 años. Y esto es de ahora. Y ella, ¿qué tipo de relación encuentra? Un hombre que se va cuando está embarazada. Se va con otra mujer, después vuelve, pero se va en el embarazo. Entonces, ¿qué puede pasar con la hija de ella? Que no quiera tener familia directamente. O que decida, por ejemplo, elegir una mujer como pareja. Se termina acá, se corta el árbol de raíz, se poda ese árbol, porque es un árbol completamente negativo en la contención. Niños heridos, heridos, heridos. Todos niños que se tienen que hacer solitos, que tienen que aprender a cocinar, a cuidar a sus hermanos, a sostener el hogar, porque la mamá no está todo el día laburando. Esa mamá no tiene opción. No es que la mamá, qué maldad, qué esto. No, acá las maldades no existen, estas cosas. ¿Sí? Como les dije hace poco en otro programa, son muy raros los casos donde hay una maldad. La maldad es porque la persona tiene una psicopatología y eso es diagnosticado con un psiquiatra.
Pero la mayoría de las personas no hay maldad en esto. Viene en el inconsciente. Y todos fueron mejorando, porque cada uno de esos hizo lo mejor para sus hijos. ¿Sí? Les dio el techo, salió a trabajar, les dio comida, estuvo, los cuidó, no es que no. Pero estaba a la noche, de día no podía estar porque tenía que salir a trabajar. Entonces, el tema es dónde te pones vos, porque después, si yo me pongo en la reparación, quiero reparar este árbol, y me quedo con un hombre infiel que me maltrata, que no me cuida, que lo que sea, yo quiero a toda costa tener la familia, porque en este árbol la familia nunca fue unida. Entonces yo me banco a mi hombre infiel y lloro, 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 pero sigo, perdono, sigo. O sea, y en realidad eso es tan dañino como repetir la historia, ¿sí? En oposición, perdón, no reparación, en oposición, me estoy equivocando acá el término. Entonces yo quiero solucionarlo y no lo estoy sanando, porque en realidad me estoy poniendo en un lugar de bajo amor propio también, porque me desvalorizo, ¿sí? Acá dice Gloria, el espejo se puede romper y cortar la cadena y tener buena vida, todo depende de nuestro cambio interior, claro. Está bueno verlo, ¿no? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta en algún momento de esto. ¿Cómo? Solos podemos hacerlos, obviamente, porque vemos, hay que mirar la historia familiar de uno, ponerse a ver qué pasó, qué situaciones dramáticas hubo, qué conflictos tuvieron nuestros abuelos, cómo fueron las crianzas de nuestros padres. Bueno, más o menos tenemos algo para ver. Entonces yo ahí me veo que estoy más o menos parecida, repitiendo las cosas que yo decía, qué feo esto que le pasó a mi papá, y otra vez estoy ahí, entonces evidentemente no pude verlo 100%, no pude hacer nada con eso. Entonces ahí, cuando uno sí lo ve, que lo reflexiona, primero es aceptarlo, porque nosotros tenemos que aceptar nuestra historia. Es como decir, yo sí quiero ser argentina, pero no acepto la guerra de las Malvinas, no la tolero, para mí fue algo horrible lo que sucedió, qué mala decisión. Bueno, no, es nuestra historia. No puedo decir algo que ya sucedió, qué mala decisión. Sucedió por algo. Fue un aprendizaje grande, muy importante. Lamentablemente a través de las muertes de muchas personas, ¿no? Y así sucede en el árbol familiar. A través del sufrimiento de los de arriba, nosotros tenemos que hacer la reflexión hoy. ¿Para dónde ir llevando esto? ¿Sí? ¿Para dónde ir llevando nuestro presente, nuestros objetivos de creación? Bueno, así hay un montón de arquetipos. Espero que les quiero leer algunos para que ustedes tengan idea, porque es muy interesante esto. A ver. Bueno. Este psicólogo definió inicialmente 12, pero después hubo muchos, desarrollo de muchos otros, ¿sí? Que se fueron creando. Por ejemplo, hay uno que es el explorador. Es una persona que no puede vivir encerrada, es una persona que necesita la libertad. Todos lo tenemos a este, ¿sí? Pero fíjense que a veces nosotros, este arquetipo que es un patrón del inconsciente colectivo, de esta necesidad de descubrir la vida, nosotros mismos lo bloqueamos. Porque nos dijeron que no, tenés que ser ama de casa, quédate entre las cuatro paredes de tu casa, o administrativo en el mismo puesto hace 40 años ahí, no podés ver la luz del sol hasta las 8 de la noche porque tu puesto de trabajo es ese. Y vos asumís. Y este arquetipo del explorador, en este caso, no está expresado en vos, ¿sí? Está contenido. Y a la larga puede aparecer algún síntoma, si en tu caso eso fuese la necesidad de revertir lo otro. Porque para solucionar las cosas tenemos que buscar el equilibrio, ¿sí? En nuestra vida. Entonces, la debilidad en este caso del explorador es vagar sin rumbo. Hay gente que
cuando este arquetipo está descontrolado, no puede estar asentado en nada, ya directamente. Entonces no puede crear raíces, formar familia, nada, ¿sí? Después tenemos el arquetipo que tiene que ver con el sabio. El objetivo es encontrar la verdad, ¿sí? Y después su debilidad tiene que ver que analiza todos los detalles y no llega a actuar nunca. Esas personas detallistas que quieren ser perfeccionistas siempre, pero de tan perfeccionistas no avanzan en su crecimiento personal, no se animan a nada, no terminan de atreverse. Son muy inteligentes y sabios, pero su miedo es si esto está desequilibrado, ¿no? Porque si hay un desequilibrio ahí, es estar extremadamente en el detalle. Después está el héroe, donde acá la superación persistente de uno mismo, ¿sí? Y la debilidad tiene que ver con la arrogancia, la necesidad de una batalla tras otra. Eso es el riesgo, ¿no? Cuando uno está en ese arquetipo potenciado. Nunca estás en paz con tu vida, porque siempre te viene algo distinto, algo nuevo, un desafío nuevo, y es agotador. Entonces, estás acá en el estrellato, otro desafío, pero porque está en debilidad, ¿sí? Bueno, el amante, este es otro, que tiene que ver, en este caso, sentirse el elegido, la persona elegida por alguien, y el mayor miedo es la soledad, no ser amado. Perderse en los placeres, convertirse en una marioneta en manos de otra, esa es la debilidad. Entonces, ¿cuántas personas quedan atrapadas en relaciones donde son usadas? Tienen placer, tienen momentos de gratitud, de alegría, de compartir, pero no son primeros, ¿sí? Y son usados por otras personas. El creador, hay varios, yo le estoy leyendo un par para que tengan idea estas investigaciones que hizo Jung, qué interesante. Acá el creador es aquel que imagina y lo hace, crea todo, la realidad. Y la debilidad es el perfeccionismo también, acá, y tomar malas soluciones, ir por malas soluciones. Son personas muy creativas, pero si esto está en negativo, esta persona no puede avanzar porque al ser demasiado perfeccionista no puede brillar nunca, no trasciende. Bueno, importante esta parte que les voy a hablar del ego, que nosotros estamos todo el tiempo con esas vocecitas. Esto también es un análisis del ego y los arquetipos. En nuestra vida nosotros estamos como necesitando gestionar cada situación que vamos vivenciando. Vamos tomando decisiones, vamos viendo cómo la manejamos, si sacamos valentía, si tenemos que ser más sabios, más creativos, ¿no? Estos arquetipos, ¿cómo los vamos poniendo primero? Si sacamos el amante a flor, bueno, ¿cuál es la cuestión? El tema es que muchas veces en nuestra cabeza empieza toda esta información, estas vocecitas, y acá empieza a haber toda una crisis en este conflicto interior, donde nos alejamos en realidad, en lugar de sentirnos estables, estamos como en alerta con la vida. Entonces aparece más una parte miedosa también, que nos empezamos a cuestionar, a entender de que, pará, me siento una creadora de la vida, pero me invade el miedo. Entonces eso, en lugar de ayudarme a avanzar, me hace detenerme, ¿sí? Me hace hasta retroceder incluso. Entonces, cuando nosotros tenemos esta información, que viene de información de la afuera, ¿no? También tiene que ver con el inconsciente colectivo, con estas informaciones aprendidas de chiquitos. No,
no hagas eso que a vos no te sale, vos no vas a poder, esto es para los varones, vos no te metas en esto que es de grandes. Y tal vez uno tiene esa sabiduría en ese momento, pero es bloqueado. Entonces acá, esto también es importante, porque aquí nosotros nos enfrenta algo que tiene que ver con nuestro poder creador versus esta información que llega desde el afuera guardadito en pequeños archivos que tenemos nosotros en nuestra mente inconsciente que nos desvaloriza, nos tira para abajo. Entonces, nosotros tenemos que entender que todo eso que se va creando en realidad es una información construida, que nosotros no somos todo eso construido. Nosotros somos lo que nosotros queremos ser. Parece dificilísimo entenderlo, pero cuando empezamos a vernos hacia adentro, nos empezamos a escuchar y a volver a conectarnos con ese poder intuitivo, empezamos a entender que el mando de la vida la tengo yo. El mando de mi vida la tengo yo. Y ahí empiezan estos arquetipos que son positivos a generar beneficios para mí. Beneficios. Porque acuérdense que los arquetipos muestran la luz y la sombra. Nosotros somos luz y sombra, somos seres integrales. No somos ni malos ni buenos. Somos seres que en nuestra condición hay gente que nos puede ver en forma negativa, hay otros que nos pueden ver como en forma positiva. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo, que ahí tiene que ver con el espejo, el espejarnos para también seguir encontrando información de la afuera en nuestra mejora, para nuestra mejora, ¿no? En nuestra construcción. Así que claramente es necesario observarse. Ahora hay un tema que se está hablando, porque uno de los arquetipos de la supervivencia, que esto también es otra área, bueno, uno es el niño herido, otro es el saboteador, pero hay un término ahora que se está diciendo, el síndrome de, se me fue, lo iba a anotar y me olvidé, del impostor creo que se llama, que es cuando vos sabés que tenés una capacidad X para algo y te vas denigrando, no lo vas a lograr, te tirás para abajo, ¿sí? Que en realidad tiene que ver con este arquetipo que es el de saboteador. Esperen que se los quiero leer porque es muy interesante esto. El saboteador es la parte de nosotros que cuando enfrenta las necesidades de crecer, de asumir algo que siente que no va a poder con ello, lo sabotea. Es decir, esta es la parte de nosotros que busca formas de que nos lleven a cabo acciones donde crezcamos para así podemos seguir sintiéndonos pequeños. Claro, nos saboteamos para en realidad estar indefensos y que venga otro a resolver nuestra vida, digamos. Si el cambio me implica crecer y asumir responsabilidades que creo no estar listo para enfrentar, el saboteador saldrá a impedirlo. Y acá, este es uno de los arquetipos de la supervivencia. Quiere decir que vos necesitas para seguir vivo a alguien que te siga cuidando como un niño. No podés avanzar por vos mismo, ¿sí? Y en cierta medida también hay algo que siempre explicamos, que nosotros tenemos el beneficio oculto. Muchas veces tomamos decisiones que son las peores porque hay un beneficio atrás. Muchas veces, bueno, enfermarse, la enfermedad, ya sabemos desde esta teoría, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el sentido de la enfermedad, que la enfermedad nos viene a mostrar algo. La enfermedad no viene a hacernos sufrir. Viene a decir, mirá que acá esto no está resuelto. Te lo muestro con una gripe, te lo muestro con una acidez, te lo muestro y te lo voy mostrando hasta que vos lo veas. Porque son programas que hay que reparar. Esos programas de esos árboles y de mi infancia, de mi propia historia, en un momento dado hacen un clic, se activan otra vez. Ese shock emocional que yo tuve en un momento, que parece que quedó silenciado ahí tapado, se activa. ¿Cómo se activa? Como le digo a todos, yo acá tengo un vaso, este vaso ahora a mí se me cae,
y tal vez eso me hace acordar a mí, explotan los vidrios, explota el agua, los perros empiezan a ladrar, mi hijo grita, yo qué sé, y me activa a mí un momento en mi vivencia donde voló un vaso en mi casa, donde yo lloré, y donde mis papás discutieron y yo me quedé así, asustada, no sé, nadie me vino a decir, che, pará, quédate tranquila. Entonces viví el conflicto en soledad, sin tener una solución en ese momento. Y de grande, por cualquier cosa de los estímulos que se active, porque todo lo que nosotros olemos, sentimos, vemos, destaca. Por eso los sentidos es clave en la información de la mente inconsciente. Gracias a los estímulos y las emociones agarradas de esto, en ese momento la emoción fue el miedo. Caída del vaso, gritos, miedo. ¿Sí? Entonces, esa emoción queda bloqueada, vuelve a repetirse algo similar y me activa. Y yo empiezo a tener, no sé, hipertensión, pongámosle. Y eso, ¿cómo puede ser? De un día para el otro. ¿Cuánta gente dice, Mariana, como médica, sí, me enfermé después de que me echaron del trabajo? No me la veía venir. Y tal vez el conflicto no es ese que le echaron del trabajo. El conflicto tiene que ver con una historia en su infancia donde su padre, a la misma edad que él, pierde el trabajo porque lo atropellan y queda con una discapacidad y se va a pique la familia. Y él ahora tiene algo parecido, no es exacto, pero pierde el laburo y el miedo. Tal vez consigue el laburo mañana, pero lo ataca ese temor. Y ahí empieza a manifestar algún síntoma físico, ¿sí? Después, la víctima, entonces, es la parte de nosotros incapaz de ser asertivo y ponerle límites a la situación o persona con la que se enfrenta. Es esa parte que está convencida que no tiene opción ante lo que le sucede, más que cooperar completamente en contra de su voluntad, porque así es. Me quedo ahí. Es quien de entrada se considera incapacitado y carente de recursos, opciones ante el cambio. Estoy en víctima, modo víctima, no puedo hacer nada, de mí no depende, estoy sometido a esto. Qué desgracia la vida que me tocó. Esa frase, qué desgracia la vida que me tocó. Entonces me quedo ahí. Hoy atendió una señora, esto en una consulta médica, que me pareció muy bueno, me hizo reír, pero me hizo, a mí me metió para adentro una información y digo, pará, yo nunca pensé esto. No sé cómo sale una señora mayor, el tema de la muerte, así como que avísenme cuando me voy a morir, más o menos. Y ojalá, le digo, nos avisaran, porque bueno, qué sé yo, si supiéramos la fecha de caducidad, viste, como un sachet de leche, sería todo distinto, ¿no? No sé si más fácil, más difícil, pero sería distinto. Y ella me responde, y sí, por lo menos la casa estaría limpia, siendo que después no me dicen qué sucia que soy, cuando me encuentre muerta ahí. Y yo me entré a reír, porque mi forma de ser en mi vida actual, imagínense que yo con todas las cosas que hago, lo que menos bola le doy justamente es a la casa. Esta es la realidad. Entonces dije, ay, qué interesante, porque a mí me pasa algo y van a decir, eso, yo me lo llevé al planteamiento. Porque me tocó, me hirió, ¿sí? Me hirió mi ego. Entonces, fíjense qué interesante la mente, a qué punto nos lleva de pensar cosas que no son irrelevantes, ¿no? Son algo que, ¿quién se va a poner a hablar en un velatorio la mugre que había en la casa de la persona? O sea, salvo que sea una persona abandonada, humillera, pobre hombre, que lo encontraron ahí, bueno, entendemos, pero algo bueno. Entonces, este tipo de cosas son patrones que nosotros traemos en nuestra cabeza, porque seguramente en su historia lo más importante era la limpieza, ser limpito, ser presentable, porque tal vez no había forma de tener educación. Ella después me empieza a contar que ella se dedicaba justamente a limpiar nosocomios, hospitales, etcétera. Lugares que tenían que estar limpios, brillantes, porque no puede quedar un germen. Y todos sus hijos lograron estudiar. Entonces, su objetivo evolutivo estuvo bueno. Ella recibió una información
y sus hijos trascendieron ahí. Hay que ver ahora cómo fue como mamá, eso lo dirán los hijos. Fue exigente, fue una mujer cariñosa, fue una mujer presente, o estaba todo el día laburando. Bueno, eso lo dirán los hijos, lo contarán ellos en base a su historia. Pero ella tiene claramente una historia ahí con este tema de, y por lo menos no tengo cultura, no pude estudiar, pero soy limpita y me quiero morir así, limpia, ¿no? Toda información que traemos en nuestra mente, toda información, nos hace ser verdaderos eso me hace ser Mariana, me hace ser ¿quién? No, eso no me caracteriza a mí. Yo soy mucho más que toda esa información. Pero si yo me quedo solamente con ese tipo de información puntual, aprendida por el inconsciente colectivo, las mujeres se tienen que casar antes de los 30 y tener su primer hijo rápido, entonces cuando yo me encuentro a los 34, como me pasó a mí, y dice, uy, ya pasé la edad. Y ahí tengo a Dante. Hay que tener al hijo, ¿sí? Porque ya me fui de esta información aprendida. Entonces me planteo situaciones, me estreso, la paso mal, porque no estoy cumpliendo con los patrones aprendidos en esta historia. ¿Sí? Por eso son importantes tanto las culturas, porque claramente las culturas marcan las diferencias, ¿no? A grosso modo. Pero a su vez hay un inconsciente colectivo, hay información que nos atraviesa a casi todos. Hay mucha información que supera. Una de las informaciones más importantes que nos atraviesan es también la de los santos, ¿no? Nosotros que somos un país de origen religioso, entonces hay muchas Marías en este país. Hay muchas mujeres que se llaman María. Y vos decís, ¿por qué? Ah, no, pero porque la mamá que era italiana, María, y la otra española, no. No es la abuela italiana María. Hay un sentido lógico de la Virgen María, de ser una santa. Entonces, cuando uno ve una mujer María que rompe con un patrón y que no es una madre perfecta, no es una abnegada en la familia, etcétera, entonces rompe con la estructura de lo que el inconsciente colectivo viene a mostrar. Y encima, cuando nosotros tenemos, que esto es muy interesante, que lo han evaluado otros especialistas en bioneuroemoción, que cuando nosotros cumplimos los años en fechas de santos, a veces se repiten situaciones de nuestra vida similar a la que padeció ese hombre que fue después santificado, o esa mujer. Entonces a veces hay que buscar qué pasó en tal fecha, quién fue la Virgen tal, si me llamo, no sé, Rosario, la Virgen de Rosario, a ver qué pasó acá en la historia, qué pasó con la historia de el santo Lucas. Bueno, porque esas son informaciones también que traemos nosotros y que creemos que desconocemos, pero cuando la vemos coincidencias también ahí. Porque eso viene de arriba, no es que viene de ahora, no se usa, no se da importancia a eso, pero de arriba se da importancia. Los abuelos italianos, los españoles, traían mucha fuerza de ahí. Entonces hay que ir sumando estos aprendizajes, entender que nosotros somos una construcción de mucha información, no de mis 44 años de vida solamente, sino de mucho tiempo atrás, que viene atrás mío, mucha información atrás. Y alrededor, ¿dónde estoy? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? Todo eso yo lo tengo que incorporar, porque si yo quiero mejorar en algo, superarme en algo, tengo que cambiar también mi mirada de lo que me rodea. Porque si sigo insistiendo que qué país donde nací, qué desgracia, entonces nunca voy a ser agraciada, porque yo soy parte de esa desgracia. ¿Sí? Hay mucho por evaluar. Yo les propongo a cada uno que se vea, que se observe, vea qué dificultades tiene hoy. ¿Cuáles son las grandes dificultades económicas, de pareja? ¿Qué tipo de conflictos tienen?
Bueno, vean, anoten todos los conflictos. Empiecen a hablar con sus parientes. ¿Qué conflictos había en esta familia? ¿Hubo estafas? ¿Hubo abusos? Los abusos es otro que se repite que siempre lo explico. ¿Sí? ¿Hubo alcoholismo? ¿Qué hubo en estas familias? Familias, porque se abre, ¿no? Padre, madre, y empezás a abrir para los costados. Entonces, ¿qué se sabe? Y decir, bueno, no puedo ser desentendida, no puedo decir que esto es una casualidad de la vida, porque evidentemente a mí esto me daña, a mí esto me hace mal lo que me está pasando hoy. Entonces me tengo que ocupar de entender. Y una vez que yo lo observo, lo veo, empiezo a tomar acción de cambios. Pero el cambio no es manejarme de la misma manera o irme en la oposición, sino que el cambio tiene que ver con buscar el equilibrio que para mí es conveniente. ¿Qué es lo que yo necesito para mí? ¿Qué es lo que a mí me hará reconfortarme, estar mejor? No exclusivamente salir en oposición a eso, porque la oposición es la misma energía negativa que la otra, es lo mismo, no nos cambia. El cambio se logra a través de las reflexiones, el análisis y empezar a escribir ideas. Hacete todo un boceto, gráficos, dónde querés estar, la planificación de tu vida, como si fuese en presente. Así estoy. Empezás a diagramar tu ideal. Y a medida que vas diagramando ese ideal, van saliendo ideas de cambio y de solución. Y vas a empezar a encontrar respuesta a este problema, a este problema, a este problema. Te tenés que dedicar. Esto es así. Es como aprender a andar en bici de vuelta de chiquito. Tu papá o tu mamá te pusieron con la bici y no es que te tiraron así y saliste andando en bicicleta. Estuvieron una, te caíste, lloraste, te rompiste la rodilla, hasta que en un momento dado te has bravo, aprendió. Y después aprendió, te diste una vuelta por otro lugar raro, distinto, nuevo, y te reventaste, no sé, la cabeza porque te fuiste desbarrancando con la bicicleta. Y tenés que aprender a frenar en la arena, tenés que aprender a frenar en el ritmo, y tenés que aprender, bueno. Y después están esos chicos que saltan y giran y que se yo y manejan la bicicleta como quieren. Pero esos chicos van generando desafíos. Esa gente que va encontrando cada vez más desafíos con el mismo instrumento, que es la vida, pongámosle, es la gente que observa. Esa gente se autoobserva, busca los detalles, cómo pulir esto que no lo hice bien, lo mejoro. A ver cómo lo puedo mejorar. Necesito pedir ayuda, necesito ver videos, necesito capacitarme, necesito leer libros, necesito ir a meditar y que se me venga una idea y me baje la información, un ritual. ¿Qué necesito? No sé, vos verás. Algo necesitas seguro, tenés que tomar acción y verlo, ¿sí? Así que bueno, se me acabó el tiempo, ya estamos en hora. Bueno, creo que funcionó bien Instagram, acá se sumó bastante gente, así que les quiero mandar un besito muy grande a todos y a todas, ustedes, por acompañarme. Cualquier información, me escriben al Instagram, Facebook, ahí están las redes acá en YouTube que están pasando, y si no, el WhatsApp 11 4171 0373, donde me pueden dejar consultas, el que se quiera hacer la sesión, le explico cómo es. Muchas personas me preguntan cómo es, pero no todos después definen, porque hay que dar el paso en la vida. Y muchas veces uno averigua, pero el paso no se termina de dar. ¿Por qué? Porque todavía hay miedos, miedo a saber, miedo a descubrir cosas. Bueno, eso lo tenés que decidir vos. Yo no puedo obligar a nadie, porque el proceso es de uno. Yo solamente los acompaño. Este es el objetivo que siempre les digo. Mi misión es acompañarte. Así que bueno, gracias a todos, Susana, gracias. Nos estaríamos viendo el martes próximo a las 7. Gracias. Abrazo iluminado. Nos vemos.